en el mundo de la antigüedad, y más específicamente en el helenístico romano, difícilmente habría podido un fundador de religión mantener la sobriedad en sus disposiciones sin decantarse hacia el nacionalismo, el ritualismo, la ascética o prometer iluminaciones y experiencias extraordinarias. Nada de esto aflora, ni remotamente, en el discurso de Jesús, y aún la perspectiva tan grata a manos de los demás fundadores, Moisés, Confucio, Zaratustra o Mahoma, que declaran todas las observaciones relativas y dependientes de la intencionalidad, pero urge en Jesús absolutamente la comprensión, la justicia y el amor. Jesús de Nazaret no instaura ningún culto nuevo. De pasada, hace referencia al culto judío como válido, mas liberado también de su absolutización deuteronómica o farisaica, y únicamente recomienda orar en privado o en grupo como hijos del mismo Padre. Y en las reuniones en su nombre asegura su presencia real y efectiva, sobre todo al reactualizar su muerte sacrificial, al celebrar de nuevo la cena que la precedió. Jesús aparece históricamente incluso como un depurador de las religiones, enseñando cómo han de comprenderse y ser liberadas de todo lo demasiado humano que suele anidar en ellas. Y parecerá una paradoja que buscando a ese Dios hayamos acabado refiriéndonos al discurso de Jesús, ya que debería resultar más fácil probar la existencia de una mente infinita y creadora universal que la validez de un discurso histórico. En esa mente infinita, fuente de toda racionalidad cósmica, que no puede proceder de la materia dejada a sí misma, debería ser en realidad lo más fácil y sencillo de demostrar y lo más lógico y evidente que pudiera pensarse. Pero, de hecho, tales razonamientos no conducen a nadie a una convicción. Al tratar de determinar qué sea más originario y básico en la realidad cósmica, es mucho más verosímil que se trate de energía mental, de racionalidad pura, que de amorfa materia, y necesitada del impulso organizativo de la racionalidad para salir de su inercia entrópica. Algunos dirán que la energía mental es un producto de las neuronas, pero cometerán una petición de principio que no puede perderse de vista, que el cerebro y sus neuronas son ya el resultado de una evolución muy racional a partir de un estado cero de la materia. Luego, otra especie, por lo menos, de racionalidad habrá tenido que preceder, iniciar y regir el proceso evolutivo que ha desembocado en la formación de neuronas capaces de generar racionalidad. Si exigimos una facticidad intrahistórica y designable, hemos de recurrir a las palabras de Jesús de Nazaret. Aunque el discurso de Jesús no sea sobre todo en el cuarto evangelio autófono en todos sus pasajes, sino que haya sido redactado años después sobre la base de fuentes escritas y tal vez orales, radica en la palabra real de Jesús y la transmite con una coherencia de sentido sorprendente. No es históricamente posible que 4 obras escritas en decenios diferentes, en lugares muy distantes entre sí, y para las necesidades particulares de 4 comunidades que nada tenían que ver entre sí más que la unidad de la fe, coincidan en la forma en que lo hacen.
La única explicación natural es que los 4 evangelios se han guiado por el discurso real, histórico y objetivo de Jesús y, por supuesto, sus fuentes, aún con ciertas variantes locales o debidas a fuentes particulares que los otros evangelistas no conocieron. El caso más llamativo es el del 4.º evangelio, cuyos autores muy probablemente ni siquiera conocieron los otros 3 evangelios. Algunos pasajes extraños, como el del sermón escatológico, a los que se refieren a Satanás, opinan todos los especialistas que se deben a amplificaciones de la redacción última y lo demuestran lingüísticamente. Téngase en cuenta que los 4 evangelios canónicos no fueron escritos con la intención de presentar una biografía histórica de Jesús. Ni siquiera Tucídides, Tito, Livio o Tácito escribían todavía así. Y no es una biografía, sino son guiones catequéticos para recopilar los dichos y los signos que se venían transmitiendo tradicionalmente en el seno de las primeras comunidades cristianas. Esto hace más explicable que el redactor amplifique o reelabore una escena mientras los demás se limitan a lo esencial, pero también sorprende todavía más la coherencia doctrinal que en todos se manifiesta. No se olvide que en los evangelios se siguen algunos géneros literarios de tradición judía, como los Haggadah y los Midrashim, que eran amplificaciones emblemáticas frecuentadas habitualmente en las escuelas rabínicas, así como los Mashal. Tales serían los relatos de la Anunciación, los magos y la resurrección de Lázaro. Podría imaginarse que la divinidad irrumpiese patente y directamente en la sociedad humana, que es lo que en el fondo la mayoría exige para creer. Pero entonces las relaciones con la especie humana, con la naturaleza y consigo misma habrían quedado irrevisiblemente modificadas. Y el mundo humano habría entrado en una dinámica muy distinta. Evidentemente, esto no ha sido así, sino que la supuesta divinidad ha preferido la reserva y no parece nada inclinada a manifestaciones aparatosas y perturbadoras de los ritmos y constantes cósmicas establecidos por la racionalidad. Es decir, que resulta más racional que la divinidad no se relacione directa y patentemente con el mundo humano. Ahora bien, supuesta esta intención en una mente infinitamente inteligente y activa, no puede haber otra forma de conjugar ambas intenciones que pasar por la historia humana y actuar y hablar en y desde ella. Así se ofrecería a todo individuo humano un referente cierto, designable y concreto y a su mismo nivel de comunicación inteligentemente humana. Y este referente ha sido la figura histórica de Jesús, su comportamiento y su palabra.